Bueno, acá tenemos otro ejercicio de diseños factoriales 2 a la k. En este caso tenemos un diseño factorial 2 al cubo, en el cual nos da nuestros tres factores, que es el porcentaje de carbonatación, la presión de operación en el llenado y las botellas producidas por minuto o rapidez de línea, donde nuestra variable de salida va a ser la altura de llenado. Entonces, como un pequeño resumen de lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio por el Minitab, analizar las gráficas y mostrar un poco de notación a la hora de meter los datos al Minitab. Bueno, una vez estando acá en Minitab, nos vamos a crear nuestro diseño factorial. Por eso nos vamos a estadísticas, DOE, factorial y crear diseño factorial. Acá tenemos esta opción para crear nuestro diseño factorial de 2 a la k. Nuestro número de factores. El ejercicio nos dice que tenemos 3 factores. Acá en mostrar diseños, acá podemos ver que por defecto el Minitab nos dice solo 4 corridas, pero si queremos un factorial completo, que es lo que vamos a hacer, le ponemos para 8 corridas. Acá también el número de réplicas para puntos factoriales. Este número de réplicas se entiende como la cantidad de muestras que estamos tomando en el ejercicio. Como podemos ver acá, por cada tipo de combinación tomamos 2 muestras. Entonces, esto lo iré explicando más adelante a más detalle. Seguimos en el Minitab, vamos a poner número de réplicas 2 y lo demás lo dejamos así. Nos vamos a factores. Acá también el Minitab por defecto nos bota un orden. Bueno, acá en opciones desactivamos la opción de aleatorizar corridas, porque cuando aleatorizamos corridas nos va a botar todo desordenado y va a ser mucho más difícil poner los datos al Minitab. Entonces le damos a aceptar. En resultados lo dejamos en tabla de resumen, tabla de alias y las interacciones predeterminadas. Le damos en aceptar. Bueno, una vez creado nuestro diseño factorial, lo que vamos a hacer, acá lo que yo hice fue ya ordenar mis datos para que el video no sea tan largo. Entonces yo copié mis datos para copiarlos directos al Minitab. Acá tenemos esta notación. Al principio sí confunde esta notación, pero una vez explicado queda claro. A ver, vamos con un ejemplo. Acá, por ejemplo, en el -1 que tenemos acá. Generalmente este -1 lo confunden como si fuera un número que restaría o multiplicaría. Pero no es así. Más bien, este -1 significa el más bajo del factor A, el más bajo del factor B y el más bajo del factor C. Entonces esa es su notación. Tenemos este -1. Acá lo marqué con amarillo estos dos porque lo voy a explicar. Entonces, para el factor A, que es el porcentaje de carbonatación, ¿cuál es el menor entre estos dos? Es 10. Entonces tomaríamos toda esta fila. Acá para el factor B, ¿cuál es el más bajo entre 25 y 30? 25. Entonces tomaríamos todo esto que estoy señalando. Y para la rapidez de línea, que es el factor C, nos piden igual el menor entre 200 y 250. El menor es 200, entonces tomamos estos datos. Estos datos que están en amarillo de acá, este -3 y -1, son estos que se encuentran acá. Y esa es la anotación que se hace. Acá podemos tomar un ejemplo aleatorio, también marqué este. Tenemos AC. ¿Qué significa AC? El más alto del factor A y el más alto del factor C. Como podemos ver acá, el
el factor A y el factor C están en positivos y el factor B está en negativo, por eso es AC. Acá igual les voy a mostrar el ejemplo. Buscamos. Cuando nos muestra A, el más alto del factor A es 12. Tenemos toda esta fila. No tenemos B, entonces es el más bajo del factor B. Entre 25 y 30 es 25. Entonces tomamos toda esta parte que estoy señalando y tenemos a C, que es el más alto de C. Entre 200 y 250, 250. Tenemos estos dos datos, 2 y 1, que están acá y acá. Yo lo ordené de esta manera para que sea más fácil copiar al Minitab. Lo que yo voy a hacer es copiar estos datos y pegarlos al Minitab. Bueno, una vez copiados, lo primero que tenemos que hacer es revisar que estos números de acá, coincidan con los números que tenemos acá. Como podemos ver acá, para el factor A, que es carbonatación, tenemos -1, +1 y así sucesivamente de 4 en 4. Entonces, acá vemos el factor A y no tenemos ese orden. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es cambiar el nombre de estas columnas. Por ejemplo, esta columna está con el orden que queremos para el factor A, pero acá tiene el nombre de factor C. Lo que yo voy a hacer es cambiar el nombre de este factor y se va a llamar el porcentaje A. Ese va a ser nuestro nombre de esta columna, que es prácticamente lo mismo que esta columna. Acá para el factor B tenemos el orden de 2 en 2, si se puede ver. Entonces nos vamos a Minitab. Vemos que esta columna es prácticamente esta columna. Entonces no varía nada, pero para que se entienda mejor cuando el Minitab nos bote los datos, lo que voy a hacer es cambiar el nombre a presión B, que va a ser nuestro factor B. Y en todo caso este sería nuestro factor C, que es la rapidez. La rapidez C. Una vez teniendo todo esto, ya le hemos visto que estas columnas coinciden y también las respuestas, los datos que nos da el ejercicio. Nos vamos a estadísticas, DOE, factorial. Una vez acá nos vamos a analizar diseño factorial. Nuestras respuestas es la columna que hemos creado. En términos lo dejamos acá en 3. Acá en covariables también no hacemos nada. En gráficas la que nos interesarían interpretar pueden ser estas 3. Acá en opciones. Acá como el ejercicio no nos da un intervalo o un alfa lo tomamos como un alfa de 0.05, que sería un nivel de confianza del 95%. Acá en resultados lo dejamos tal y como está porque son todos los resultados que queremos que el Minitab nos bote. Acá en almacenamiento podemos almacenar los residuos estandarizados y el paso a paso lo dejamos así para que no se haga muy largo y le damos en aceptar. Bueno, podemos ver lo que el Minitab nos ha botado, logrando un poco más para que sea mejor, que son los coeficientes codificados, el resumen del modelo y tenemos lo que es el análisis de varianza. Acá podemos hacer unas pequeñas interpretaciones. Tenemos lo que es el factor de rapidez, que es el factor C. Para esta fila tenemos un F de 19.6. ¿Qué podemos decir de este 19.6? En base a la experiencia, podemos ver que este 19.6 es un F muy elevado. Para esto se debería usar las tablas de Fisher con sus respectivos grados de libertad.
Acá viendo un P que es prácticamente bajo, podemos ver que acá se estaría rechazando la hipótesis nula. Eso quiere decir que la rapidez C tiene efectos sobre lo que es nuestra variable de salida, que es la altura de llenado. Acá para una interacción podemos irnos a la interacción entre C y B, que tenemos una F de 1.6. Esta F podemos ver que es bastante pequeña, lo que nos da la conclusión de que estaríamos aceptando la hipótesis nula. Esta P, que es bastante elevada, también nos dice que estaríamos aceptando la hipótesis nula. ¿Qué nos dice aceptar la hipótesis nula? Si se acepta, no existe interacción. O sea, que lo que suceda en C y en B no afecta a la altura de llenado. Y acá tenemos nuestra ecuación de regresión, que es bastante importante. Tenemos lo que son las gráficas. Acá tenemos el diagrama de Pareto. ¿Qué nos dice el diagrama de Pareto? Que de la línea roja, lo que esté para la derecha es de mayor importancia. Eso es lo que nos está diciendo el diagrama de Pareto. Y lo que está a la izquierda no tiene significancia. Bueno, acá en esta gráfica de probabilidad normal, se podría decir que tiene una aproximación normal, pero habría que analizar estos puntos de acá, los puntos que están afuera. Se podría decir que son atípicos, por eso se realiza el análisis de residuales. Acá en esta gráfica de varianza versus ajustes, podemos ver que no tiene una forma de un cono. Y se estaría diciendo que las variancias llegarían a ser iguales. De igual manera, estos dos puntos que están acá deben ser analizados. En este diagrama de residuos versus orden de observación, podemos observar que los puntos están dispersos. Entonces existe cierta independencia. Aunque habría que analizar este punto debido a que está muy fuera de lugar. También podemos realizar más gráficas acá en DOE factorial. Tenemos lo que son la gráfica de contorno, la gráfica de cubo y la gráfica de superficie. Acá podemos realizar la gráfica de superficie con los tres factores. Le damos en aceptar y nos estaría lanzando lo que es la gráfica de cubo con sus respectivas combinaciones. También podemos ir a hacer nuestra gráfica de contorno. Acá solo tenemos para el eje X, para el eje Y, y podríamos tomar lo que es la presión y el porcentaje. Acá tenemos nuestra gráfica de contorno y también tendríamos lo que es la gráfica de superficie. Igual con esos mismos datos nos estaría mostrando esto. Acá en esta gráfica de superficie podemos ver este punto que nos dice que a mayor rapidez y mayor presión existe mayor respuesta en lo que es nuestra variable de salida, que es nuestra altura de llenado, que es lo que nos interesa analizar. Y bueno, eso sería todo por ahora.